No sé, una boludez. La pipi se le vende
se va. ¿Entendés lo que quiero decir?
Hola chicos, mil disculpas. Me acaba de avisar Fernando de Stefanis del centro que estaban todos esperando la clase y no había ningún profesor para darla. Por lo menos me podría haber puesto la camisa como corresponde. Pero acabo de hablar con Oscar Escarcela, que era el que tenía que dar la clase, y bueno, hubo un problema de olvido porque estaba muy concentrado en su trabajo. Así que bueno, se olvidó. ¿Qué tema era el que tenían para hoy? ¿Tienen idea? Bolilla 6, punto A, B y C, si no me equivoco. No tengo la menor idea. Me decís bolilla. No, tema, el nombre del tema. Caso fortuito. Caso fortuito y fuerza mayor. Bueno. Oscar me pidió que les diera cláusula penal, que yo tengo que darla el martes, y él tendría que darla el martes, y él les daba caso fortuito. Porque se imaginarán que no tengo preparada ninguna de las dos clases. Pero bueno, si quieren podemos charlar un poco de todo, no hay inconveniente. Bueno. Somos como 35, tengo varios chats. Ya empezamos. Imposibilidad de cumplimiento, imposibilidad de cumplimiento. Correcto, sí, es lo mismo. En realidad es lo mismo. Voy a buscarme el código, ya estoy con ustedes. Código, un vaso de agua y... Bueno. Para ubicarnos un poquitito en qué estamos hablando, de qué estamos hablando. Siempre vuelvo al mismo esquema que ustedes ya conocen. Tenemos una situación que ustedes ya conocen, que es la obligación. ¿Cómo se cumple? ¿Cuáles son las consecuencias si se incumplen? Ahora estamos hablando de una cosa diferente, o sea, la obligación se ha incumplido. O sea, hay incumplimiento de la obligación, pero las consecuencias no son todas las mismas, las normales, las que generaría habitualmente ese incumplimiento, porque ha intervenido para frustrar el cumplimiento un hecho extraordinario, imprevisible, notorio, ajeno a la esfera de custodia de las partes, que ha frustrado ese cumplimiento. Eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de caso fortuito o fuerza mayor, sinónimos que usa nuestro código desde siempre, desde la época del Código de Vélez, y que el Código Civil y Comercial reitera. Es decir, normalmente el incumplimiento de una obligación, sea absoluto y definitivo o sea temporal, va a provocar consecuencias que hacen responsable al deudor por ese incumplimiento. Responsable de los daños totales, compensatorios, si el incumplimiento es absoluto y definitivo, y si no, responsables del daño moratorio. Bueno, este es un supuesto excepcional, en el cual el incumplimiento no se produce porque el deudor ha sido negligente o porque no puso la suficiente atención para cumplirlo, o porque actuó de forma con poca pericia, o porque fue imprudente, o no se produce directamente por otra cosa que no sea una causa absolutamente ajena. Para ejemplo de cómo situarse en un supuesto de caso fortuito, bueno, les basta remitirse al último año y medio. Un hecho extraordinario, imprevisible, y si no es imprevisible, al menos es inevitable. O, si se quiere, si no es inevitable, es insuperable con los medios normales con los que se cuenta, que hace que algunas de las obligaciones que se hayan asumido entre los particulares hayan sido de cumplimiento imposible. Supongamos que en la situación de cuarentena más estricta, más restrictiva, que se dio a partir del 20 de marzo del año 2020, hubiera
generado la imposibilidad de dar cumplimiento a una fiesta prevista donde había 200 personas invitadas, lo que ustedes quieran, un casamiento, un cumpleaños, lo que se les ocurra, no es posible realizarlo a partir de que existía una prohibición concreta por parte del Estado, lo que se llamaba en la doctrina que van a encontrar por ahí propia del siglo XVIII, el acto del príncipe, la decisión estatal que impide el cumplimiento de la obligación. Entonces se trata de algo que es notorio, porque es conocido por todo el mundo, que es inevitable o insuperable o no sé qué otra cosa dije, no me acuerdo cuál era el tercero. Si no es inevitable... Imprevisible. ¿Perdón? Imprevisible. Imprevisible. Si no es imprevisible, es insuperable, si no es insuperable, perdón, es inevitable, y si no es inevitable, es insuperable, o a veces se pueden dar conjuntamente las tres características. Ajeno a la esfera de custodia de las partes, no se trata de algo que pueda depender de la voluntad de las partes, algo que alguno de ellos, o el deudor, por ejemplo, hubiera podido evitar. Supongamos situaciones en las cuales todavía está dentro de la esfera de custodia del deudor la posibilidad de un hecho que frustre. Estoy tratando de acordarme un ejemplo, bueno, ya se me va a ocurrir a medida que sigamos charlando. Pero para poder, perdón, voy a tratar de buscar un poquitito el programa, a ver si con el programa puedo ir siguiendo lo que les va pidiendo a ustedes. No sé dónde lo tengo. A ver. Un segundito, chicos, ya estoy. Profe, ¿quiere que se lo escriba ahí en el chat? No, si yo lo acabo de encontrar, lo que pasa es que hasta abrirlo, como no lo tengo a mano, porque estaba trabajando en otra cosa totalmente diferente, me lleva unos minutos nomás. Concepto, caso fortuito y fuerza mayor, 1730, caracteres, imposibilidad absoluta y relativa, total o parcial, casos controvertidos, dudosos, teoría de Exner, efectos, bueno. Vamos al 1730, el código. Se considera caso fortuito o fuerza mayor el hecho que no ha podido ser previsto, o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad excepto disposición en contrario. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Es prácticamente lo mismo que decía el código de Vélez. Pero para no confundir términos, el caso fortuito y la fuerza mayor lo que generan es la imposibilidad de cumplimiento. O sea, no solo estamos en el ámbito de la responsabilidad civil, sino también lo que es la responsabilidad por el incumplimiento obligacional, específicamente, déjenme buscarlo, no me acuerdo en qué artículo estaba, pero... El 955, ¿no es? 955, puede ser. La imposibilidad de cumplimiento, sí, me suena. Claro. Lo que genera es esto, la consecuencia del caso fortuito es la imposibilidad de cumplimiento, o sea, la imposibilidad que tiene que ser sobrevenida, obviamente si la imposibilidad de cumplimiento era coetánea con el nacimiento de la obligación, en realidad la obligación carecía de objeto.
Por lo tanto, tiene que ser sobrevenida. Tiene que ser objetiva en el sentido de que no dependa del sujeto en particular, sino que cualquier persona, es decir, nadie puede estar en condiciones de cumplir. Sobre eso hubo alguna discusión respecto de que en realidad si la culpa, en la culpa se analizan las condiciones especiales de la persona que tiene que cumplir, también en el caso fortuito debiera tenerse una consideración similar. Sin embargo, el código sigue tratando la cuestión como la imposibilidad objetiva, o sea, el hecho de extraordinario e imprevisible tiene que generar la imposibilidad de cumplir para todos, no solamente para ese deudor. Absoluta y definitiva quiere decir que nunca más se va a poder cumplir o que no existe la posibilidad de cumplimiento parcial. Producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. O sea, vamos a analizar dos cuestiones diferentes. Una es el caso como el hecho extraordinario, imprevisible, notorio, ajeno a la esfera de custodia del deudor que puede provocar como consecuencia la imposibilidad de cumplimiento y como consecuencia de la imposibilidad de cumplimiento la exención de responsabilidad del deudor porque el cumplimiento le es absolutamente ajeno. O sea, ha intervenido una causa ajena que impide responsabilizar al deudor por ese incumplimiento. Fíjense que dice sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar la indemnización de daños y perjuicios. O sea, hay una suerte de conversión legal de la obligación, lo que se llama la sustitución, el pago por equivalente, y el deudor, que en realidad lo ha generado por causas imputables, bueno, es quien debe enfrentar los daños y perjuicios. Estoy tratando de ubicarme, de acordarme los ejemplos. Pero bueno, sigamos con lo que es la teoría de Exner. La teoría de Exner, en realidad, Exner fue un jurista austríaco. Está incluido esto de la teoría de Exner está incluido desde siempre en el programa, porque lo incluía el profesor Casó cuando hizo el programa de obligaciones hace muchísimos años y se viene arrastrando prácticamente desde 1970 esto. La teoría de Exner de alguna manera está incorporada en los requisitos que nosotros estamos analizando. Exner era un jurista austríaco que escribió un libro que en realidad fue muy importante en su momento, en el siglo XIX, que se llamaba, sobre fines del siglo XIX, que se llamaba De la fuerza mayor en el derecho mercantil y romano. Y ahí proponía que en realidad el deudor era responsable del caso fortuito si el hecho estaba dentro de su esfera de custodia, o sea, dentro de su ámbito de responsabilidad. Supongamos que una empresa que se dedica a hacer mantenimiento de calderas, dice que es un caso fortuito la explosión de una caldera. En realidad, para esa empresa no se trata de un caso fortuito. ¿Por qué? Porque está dentro de su esfera de custodia en la mantención de esa caldera, salvo que fuera por algo absolutamente ajeno a lo que pudiera ser materia de mantenimiento, como por ejemplo la caída de un rayo, un escape de gas por fuera generado por otra persona sin la vigilancia adecuada. Algo así, no sé si ustedes tienen presente, como lo que pasó en la ciudad de Madrid no hace mucho tiempo, hará unos 3 o 4 meses, que explotó un edificio entero a raíz de que por un escape de gas que había en el sótano, llegó hasta la caldera, tomó contacto con la caldera, el escape de gas era de otro lugar, tomó contacto con la caldera y explotó el edificio entero ahí en el centro de la ciudad española. Bueno, a eso se refiere en realidad la teoría de Exner. El requisito fundamental es que la causa sea absolutamente ajena al deudor, que de ninguna manera el deudor con su conducta la pueda haber generado. Ahora, fíjense que este artículo 955 expresamente señala una excepción al decir que la imposibilidad de producir por causa extingue la obligación si la imposibilidad sobreviene
Perdón. A ver. Sería el otro artículo que leí, perdón, el 1730, que dice... Bueno, en alguna parte leí, no me acuerdo en cuál, que decía que salvo que estuviera prevista otra cosa, ¿verdad? O sea, el caso fortuito en principio exime de responsabilidad, salvo que exista una cláusula de garantía o que se den las condiciones jurídicas para que el deudor igualmente responda. Por ejemplo, el caso fortuito es asumible en el ámbito de los contratos paritarios. ¿Esto qué significa? Que en el ámbito de los contratos, que no hay un desequilibrio genético, como por ejemplo consumidor-proveedor, es posible que una de las partes asuma el riesgo de que un hecho extraordinario e imprevisible lo frustre e igualmente se vea obligado a indemnizar. Eso se conoce como pacto de responsabilidad, asunción del caso fortuito o pacto de garantía. Pero también puede ser que esa situación se genere por la mora del deudor. Es decir, que el caso fortuito, el hecho que genera el incumplimiento, se produzca una vez que el deudor ya estaba constituido en mora. Entonces, si se produce una vez que el deudor ya estaba constituido en mora, el deudor va a ser responsable por el caso fortuito. Es lo que se conocía anteriormente con el nombre de perpetuatio obligationis, es decir, los supuestos en los cuales el deudor está perpetuamente obligado a indemnizar, por más que se haya producido el caso fortuito, como consecuencia de la mora. Vamos a ver un poquitito en mora. El tema de las consecuencias no está. Bueno, en realidad la cuestión es así, salvo que la mora se hubiera producido por caso fortuito. O sea, si el caso fortuito es lo que genera el incumplimiento relativo por parte del deudor, entonces en ese caso no es posible que la mora tenga esa consecuencia. Eso es lo que establecía el viejo artículo 513 del Código Civil de Vélez al liberar al deudor cuando el caso fortuito era el generador de la mora. Bueno, les decía que esto es lo que genera el hecho extraordinario, imprevisible, notorio, ajeno a la esfera de custodia del deudor, que provoca la imposibilidad de cumplimiento. Lo que genera es eso, imposibilidad de cumplimiento. ¿Qué entendemos por imposibilidad de cumplimiento? Bueno, el concepto que les acabo de leer del artículo 955 y de la primera parte del 1732. Ahora, el 956 habla de imposibilidad temporaria. Dice, la imposibilidad sobrevenida objetiva, absoluta y temporaria, no definitiva, de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Acá los voy a retrotraer al principio, uno de los elementos esenciales de la obligación es el interés del acreedor, que forma parte de la prestación, ¿verdad? La prestación es la conducta del deudor, el objeto de la obligación es la prestación destinada a satisfacer el interés del acreedor. Esa conducta, ese plan de conducta del deudor destinado a satisfacer el interés del acreedor. Ahora, si la imposibilidad temporal de cumplir frustra definitivamente ese interés, quiere decir que se debe tomar en cuenta. Si no, es simplemente una postergación. Esto es lo que sucedería, por ejemplo, si la fiesta de la que hablamos, prevista para marzo o abril del año 2020, que se vio frustrada a raíz de la cuarentena estricta que regía en ese momento, no fue postergada para más adelante. O si definitivamente esa postergación frustró el interés del acreedor, por ejemplo, de festejar su cumpleaños, porque bueno, después ya pasó y
no tenía ningún interés en hacerlo. Ahora, eso es cuando se frustra el interés, y sucede habitualmente cuando el plazo es esencial. Cuando el plazo es esencial, cuando el cumplimiento en el tiempo pactado o en el tiempo oportuno hace al interés básico del acreedor. O sea, la orquesta para la boda, el taxi para el aeropuerto, no sirve ni la banda que venga a tocar al día siguiente, ni el taxi una hora después que salió el avión. En ningún caso sirve. Si no se cumple dentro del plazo esencial previsto, entonces se produce la frustración definitiva. Les pido disculpas, chicos, pero no, la verdad que es todo lo que puedo comentarles sobre este tema. Ni siquiera tuve oportunidad, porque me llamó Fernando hace 2 minutos, de mirar cuál era el tema que tenían que dar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En una imposibilidad de cumplir la prestación de tipo legal, por ejemplo, yo tengo acá que dice disposición que no permite levantar edificios a más de cierta altura. Esa disposición tendría que ser posterior al contrato, ¿verdad? A ver, Lucas, repetime un poquito porque no entiendo la pregunta. Cuando se imposibilita la prestación, ¿no? Sí. Puede ser física o legal, que se destruye una cosa física o legal, tengo como que puede haber una disposición que no se permite levantar un edificio a más de cierta altura y vos ya lo estabas levantando. Entonces... No, pero vos estás planteando el caso fortuito dentro de una obligación de no hacer. O sea, la prohibición de levantar pisos a más de determinada altura puede tratarse de un derecho personal, o sea, una obligación de no hacer, que surja de un pacto entre las partes, o de un derecho real, que es la llamada servidumbre. Del derecho real tiene lo que se llama servidumbre. Uno de los derechos reales es la servidumbre, por el cual un fundo está afectado en favor de otro. O sea, puede haber o una obligación, un derecho personal en ese caso, que se haya pactado, o puede ser perfectamente que se haya establecido entre las partes un derecho real de servidumbre, que el fundo sirviente sea el que tiene, por ejemplo, el ribereño, y el que está detrás sea el fundo servido, o sea, aquel fundo dominante que tiene sobre el que viene, con independencia de quiénes sean los propietarios, la posibilidad de aplicar su derecho real de pistas. Se llama servidumbre eso. Entonces, depende de qué hablemos. Supongamos que hablamos, como decís vos, de un derecho personal, de una obligación de no levantar más pisos determinados, lo que se llamaba altus non tolendi, o sea, no levantar más de determinado punto, eso es una obligación de no hacer. No veo cómo podría afectarse por un caso fortuito, o sea, ¿cuál sería el modo en que un hecho inevitable, imprevisible, ajeno a la esfera de custodia del deudor, frustre el cumplimiento de la obligación de quedarse de brazos cruzados y no levantar más de determinada altura? ¿Cómo se te ocurre, Lucas, que podría generarlo? Te digo porque por ahí el ejemplo, tenés razón vos y yo lo estoy encarando mal, ¿eh? Y por ejemplo, con la cuarentena hay muchas disposiciones que no se pueden hacer y se imposibilitan un montón de obligaciones. Por ejemplo, ¿cuál? Por Vos decís, con la ejemplo, cuarentena, claro, el ejemplo del no levantar pisos a más de determinada altura, por eso te preguntaba, Lucas. ¿De qué modo el caso fortuito podría generar el incumplimiento del deber de no edificar a más de determinada altura? O sea, yo no encuentro el modo. La verdad es que no se me ocurre. perdón, porque estamos en caso fortuito. Yo le estoy preguntando de imposibilidad de cumplimiento. Y bueno, igual usted dijo que era lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. No, está muy bien la pregunta tuya porque no es lo mismo, no. El caso fortuito es el hecho extraordinario, imprevisible, inevitable, etcétera, etcétera. La imposibilidad de cumplimiento es el efecto que genera el caso fortuito. O sea, uno es la causa, el caso fortuito, hecho extraordinario, imprevisible. El efecto es la imposibilidad de cumplimiento. No hay imposibilidad de cumplimiento objetiva, etcétera, etcétera, sin caso fortuito. Fíjate, lee de nuevo el 955, fíjate, dice
la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor. O sea, producida por eso. No producida por otra cosa, por culpa, por negligencia, no. Producida por caso fortuito. A eso se refiere con imposibilidad objetiva y absoluta. No veo de qué manera, por ejemplo, vos te referís a que durante la pandemia no hubo control de determinadas normas sobre edificaciones, por ejemplo, por parte del municipio o algo así. ¿Ese es tu planteo? No, es al revés. O sea, se decreta una disposición, entonces te imposibilita la obligación. Mi pregunta Pero para era, la imposibilidad de poder construir, en realidad el caso fortuito podría ser, por ejemplo, no sé, un tsunami, por ejemplo, una cosa así, para el caso fortuito, ¿o no? Pero el tsunami lo que provoca es la destrucción. Entonces, ahí nunca habría un incumplimiento de una obligación de no edificar a más de determinada altura, en la medida en que no hay una construcción. El tsunami no levanta las construcciones que eran de 2 pisos y las convierte en construcciones de 4. No. El tsunami es No, por eso. un hecho extraordinario. Pero ese sería el ejemplo por ahí del impedimento. Claro, yo la verdad es que se me hace difícil entender el ejemplo, pero en esto hay ejemplos que a uno le cuesta entenderlos y le cuesta encuadrarlos lógicamente, así que te pido que si es posible que me lo aclares un poquito, Lucas. sí, habíamos hablado en otra clase que yo decía un ejemplo de que se inundaba un campo o una sequía, sería una imposibilidad física, ¿no? Más allá que el evento es de la naturaleza, pero en este sentido sería una imposibilidad legal. Es una clasificación que estoy haciendo yo, no sé si tiene tanto que ver, pero por ejemplo un decreto que dice de la cuarentena que no puede hacer determinadas cuestiones, bueno, imposibilitó un montón de obligaciones, que es de tipo legal, no físico, ¿no? No sé si tiene mucho que ver, pero... No, está bien. O sea, yo creo que acá hay que, por ahí en tu razonamiento hay alguna mínima confusión de conceptos, mínima, pero que vale la pena aclarar. Para que la obligación sea tal, tiene que ser el objeto de la obligación, tiene que ser física y jurídicamente posible. O sea, no es posible generar una obligación de algo que no es posible hacer, sea porque existe una prohibición legal, sea porque exista una imposibilidad física. Yo no puedo contratar con vos que te vas a obligar a tocar el cielo con las manos porque hay una imposibilidad física de hacerlo. Ni puedo contratar con vos que me vas a garantizar un crédito que yo te voy a dar mediante una hipoteca de tu auto, porque no es posible hipotecar un bien mueble, o una prenda sobre tu inmueble, porque no es posible prendar un inmueble. Eso es una imposibilidad jurídica. La imposibilidad física, entonces, la posibilidad física o la posibilidad jurídica forman parte de los atributos de los elementos de la obligación, objeto en este caso. El objeto, consecuentemente la prestación, deben ser física y jurídicamente posibles. Ahora, la imposibilidad de cumplimiento, el caso fortuito, el hecho extraordinario e imprevisible, pueden darse tanto por un acontecimiento de la naturaleza, como pueden darse también por una disposición de la autoridad. Eso es absolutamente correcto. Pero eso no se vincula con la posibilidad o la imposibilidad física o jurídica. O sea, la causa del caso fortuito no tiene tanta influencia como puede ser la diferencia respecto del requisito del objeto. Una decisión del poder estatal que establece, por ejemplo, que restringe las actividades e impide la realización de determinadas actividades recreativas, es, como decís vos, una decisión normativa, una ley que impide el cumplimiento de la obligación. Es un acto de la autoridad. No importa si es por ley, por decreto de necesidad de urgencia, por decreto, por simple ordenanza municipal, ley en sentido formal, ley en sentido material, no importa eso. Lo importante es que
hay un hecho extraordinario, imprevisible, inevitable, insuperable, ajeno, notorio, etcétera, etcétera, que impide el cumplimiento de la obligación. Entiendo perfectamente que se pueden dar una cantidad de situaciones Profe. como se han dado ahora como se han dado ahora en la pandemia. Sí, Solange, te escucho. ¿A usted se le ocurre algún ejemplo de caso fortuito en obligación de no hacer? No, la verdad es que no se me ocurre. Porque me quedé pensando y no. No, la verdad es que no se me ocurre. Un caso fortuito en una obligación de no hacer. Mira, hay un solo supuesto que traía Vélez en una nota del Código Viejo, en la que se hablaba, en realidad el supuesto es el incumplimiento parcial de la obligación de no hacer, porque es un supuesto particular. La obligación de no hacer, en realidad se dice que en la mayor parte de los casos de las obligaciones de no hacer, el más mínimo incumplimiento es incumplimiento absoluto, y que es muy difícil que pueda haber incumplimiento parcial de la obligación de no hacer. ¿Por qué? Porque el incumplimiento parcial provoca cumplimiento parcial, y ese cumplimiento parcial tiene que ser útil para el acreedor para que pueda ser considerado como tal. El ejemplo que daba Vélez era el del propietario de un campo que se había comprometido, o se había obligado, como ustedes quieran, a no talar un bosque. Y lo talaba parcialmente, entonces establecía que ahí había un incumplimiento parcial. El caso fortuito puede impedir el cumplimiento parcial de una obligación de no hacer siempre y cuando la obligación, estoy pensando, ¿no? Un supuesto en el cual no sea, por ejemplo, en el caso que planteaba Lucas, de la Bueno, altura, no, porque se me ocurrió es que algo. Puede ser no destruir alguna edificación que esté declarada como patrimonio. De repente, bueno, viene un terremoto y la destruye. Profe, por ejemplo, le hago una consulta de no hacer. Con la ley esta que dicen que sale ahora de que si un Perdón, campo... Carolina, dejen un segundo, por favor. Sí. Me quedé pensando en el ejemplo que daba Solange. Sí. Está bien el ejemplo que vos ponés. Supongamos una ley que establezca el patrimonio arquitectónico, que en realidad tenemos una ordenanza en Mar del Plata, que establece que determinadas casas son de patrimonio arquitectónico, les hacen un descuento en los impuestos o en las tasas y están obligados a conservarlos de la misma manera que estaban en su origen. Claro, se obligan a respetarlo, pero si se destruye por un hecho extraordinario, es cierto, obviamente la obligación desaparece sin responsabilidad. Sí, podría ser perfectamente el ejemplo que pone Solange de caso fortuito en una obligación de no hacer. Carolina, ahora te escucho. Sí. Sí, se me ocurre, por ejemplo, el hecho de los incendios en los campos, que por un caso fortuito se incendia el campo porque no se sabe por qué, y de la ley esta que dicen que por 50 años no se puede utilizar ese campo para poder venderlo. Sé que es de no hacer, sería de no hacer eso. Pero ahí como me parece, a ver si yo entendí cómo funciona la ley lo que está sospechando o está presumiendo que esos incendios de los campos son deliberados a los fines Adrede para utilizarlo para la soja, por ejemplo. Y poder sembrar soja, por ejemplo. Soja. Entonces, a raíz de eso, lo que hacen es no permitirle la venta del campo o la utilización del campo para esa producción. No veo ahí cuál sería la aplicación concreta del caso fortuito. Me quedo con disculpame Carolina, me quedo con el ejemplo de Solange, que me parece que estaba bastante claro. Sí. Bueno. Le hago una consulta. Sí. Por ejemplo, la pandemia fue un caso extraordinario, fortuito, digamos, a principio. Ahora, 2 años, ya deja de ser un caso fortuito, ¿o sí? Para ciertos casos. ¿Por qué dejaría? Porque ya va mucho tiempo, o sea, ¿tiene que ver el tiempo prolongado de un caso fortuito? ¿A vos te parece que sí, evidentemente, por el planteo que estás haciendo? Esa es la consulta que yo tengo. ¿A vos te parece que sí? La pregunta sería, ¿por qué se te ocurre que el tiempo podría tener que ver?
O Porque, sea, por ejemplo, la pandemia pensábamos que iba a durar poquito, nadie sabía cuánto iba a durar y ya estamos a 2 años, entrando al segundo año, entonces hay es una alternativa. muchos, claro, hay gente Acá que la tuvo que cuestión, cerrar los locales por falta de pago de alquileres, por acá no la trabajar. cuestión sería esta. Los contratos hechos con anterioridad a la sobreveniencia de la pandemia, en realidad están afectados por un hecho extraordinario, imprevisible, insuperable, etc. Los contratos hechos con posterioridad a la pandemia, con un estado general de, no sé cómo decirlo, porque tampoco tenemos una definición jurídica clara respecto del tema, no operamos de la misma manera que operan otros países, con un sistema, por ejemplo, los franceses que tienen determinados sistemas constitucionales que les permiten tomar decisiones sobre este aspecto, o los españoles con el famoso estado de alarma que ellos tienen como un paso previo al estado de sitio. Es un estado intermedio con relación al estado de normalidad y el estado de sitio que les permite regular determinadas actividades o regular determinados derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a trabajar, comerciar, ejercer industria libre o transitar. Nosotros no tenemos eso. Pero con un estado, por lo menos, donde las circunstancias hacen que en cualquier momento se pudiera volver a suspender la actividad, y me parece que ya es distinto, no es un hecho imprevisible. Por ahí puede ser inevitable o insuperable, pero lo que estoy seguro es que no es imprevisible, y no se olviden que las partes tienen que moverse con cuidado y previsión. Contratar en medio de esta situación, por ejemplo, algo que no se sabe si se va a poder cumplir, obviamente siempre se tiene que hacer bajo el cuidado de prever que ante una decisión de vuelta para atrás en materia de fases de la pandemia, el contrato queda sin efecto, o cuáles son las consecuencias para las partes, cómo se van a devolver. O sea, en esos supuestos, y no depende del tiempo, en realidad el estado extraordinario, yo no veo por qué dependería del tiempo. La verdad es que no hay un motivo de decir, bueno, hasta acá llegamos, por ejemplo, un año, y un año me parece suficiente. No, hay que dar un motivo fundado, de decir, bueno, ya no hay algo que impida el cumplimiento. No, sí, sigue habiendo. Casualmente, las medidas que se están tomando actualmente y que no se sabe hasta dónde pueden llegar. El presidente de la Nación anunció ayer medidas, el gobernador creo que anunció ahora medidas. Si las cosas se agravan, están diciendo que hubo el Gran Buenos Aires, sobre todo, una multiplicación por 3 o por 4 de los casos de una semana para la otra. Si las cosas, hay localidades del Gran Buenos Aires que tienen el 90% de las camas de terapia ocupadas. Entonces, si las cosas se agravan, es posible que vuelvan para atrás, que haya mayor encierro, que haya mayor restricción. Está prohibido para aquellos que no sean trabajadores esenciales el uso del transporte público en el AMBA. Bueno, aquel que dependía del transporte público para cumplir las obligaciones a su cargo ya no puede cumplir si no es un trabajador esencial. ¿Y eso qué significa? ¿Que desapareció? No, yo la verdad es que no lo veo. Por supuesto, es todo muy discutible todo esto, porque estamos tratando de aplicar estos conceptos a una situación actual que da como para... que nunca lo tuve muy claro, porque tiene que haber lo importante del concepto que estamos charlando hoy, charlando con todo respeto y con el pedido de disculpas correspondiente improvisadamente, porque debería estar el doctor Escarcela dando la clase. Lo importante es que hay una frustración, o sea, no se puede cumplir. Se frustró el interés del acreedor, no se cumplió en el plazo esencial, si esto se tiene que postergar. O se frustró definitivamente, por una causa ajena. De esto lo que tienen que sacar en claro es el concepto de causa ajena a la esfera del deudor. Acá no se trata de que el deudor dejó de cumplir por ser negligente, por ser inoperante, imprudente, lo que fuera. No. Es un hecho externo.
Bueno, en realidad no tengo mucho más para decirles. Me hubiera gustado tener a mano aunque sea un mínimo apunte. Yo tengo alguna consulta, profe, respecto de Charlamos, a ver. respecto de esto de la imposibilidad temporaria. En caso de que afecte el plazo, ya no hay un incumplimiento temporario, sino que hay una obligación de cumplir por parte del deudor. Eso es lo que entiendo, digamos, de que en caso de que afecte Pará. Fíjate lo que dice Juan, fíjate lo que dice el 956. Sí, estaba leyendo, por eso me generó la El duda. 956 habla de si el plazo es esencial. El plazo esencial o perentorio es cuando forma parte de la esencia de la obligación. O sea, si no se cumple dentro del plazo, no sirve. Yo contrato a un músico para que brinde una función en un teatro un día determinado. Tengo todas las entradas vendidas para ese día. Si el músico quiere venir a tocar al día siguiente, no me sirve. El plazo en ese caso es esencial, es perentorio. Se tiene que presentar de manera tal de poder brindar su función dentro del horario previsto. Eso hace a la esencialidad del plazo. Yo contrato una banda para que anime una fiesta de cumpleaños. Bueno, si va a la semana siguiente, tampoco me sirve. Entonces, ahí tenemos las dos opciones. No se cumple por el plazo esencial o se frustra el interés del acreedor. Entonces, el acreedor, el del cumpleaños, lo festejó igual. Sin la banda, festejó el cumpleaños igual. Entonces, se frustró el interés del acreedor. Por más que lo puedan cumplir a la semana siguiente, no hay interés. Entonces, esos son los dos supuestos en los cuales el incumplimiento, que aparentemente es meramente temporal, en realidad se transforma en un incumplimiento definitivo. Acuérdense ustedes que para que haya mora es necesario que todavía haya un interés subsistente del acreedor. Uno de los elementos esenciales del concepto de mora es el interés subsistente del acreedor. Si no hay interés subsistente del acreedor, si no subsiste, si no tiene más interés en que se cumpla, bueno, entonces en ese caso hay incumplimiento definitivo. No hay mora, no hay incumplimiento relativo temporal, hay incumplimiento definitivo. No sé si con esto más o menos te aclaré, Juan. Sí, la verdad, sí, pero no termino de darle la vuelta de rosca, porque le leo lo que estoy leyendo el artículo, sí, y la redacción digamos, me hace confundir en esto, en la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial. Este efecto extintivo de la imposibilidad, yo lo relaciono al efecto extintivo de la imposibilidad. O sea, no, el efecto extintivo es extintivo de la obligación. Ah, o sea, bien, perfecto, el ahí efecto está. extintivo de la obligación. Dale, O sea, ahí extingue está. la obligación sin responsabilidad. Fíjate que lo que dice más arriba, en el 955, extingue la obligación sin responsabilidad. Y acá, cuando habla de efecto extintivo, la extinción que siempre hablamos es extinción de la obligación. Ya van a ver en la segunda parte, hasta ahora han visto solo un medio de extinción que es pago, cumplimiento. Pero en la segunda parte van a ver todos los otros medios de extinción. Es un capítulo entero que se refiere a los medios de extinción de las obligaciones. Y ahí van a ver la transacción, la novación, la compensación, la confusión, la remisión, la renuncia e incluso la imposibilidad de pago como medio de extinción de las obligaciones. Antes estaban enumeradas en el artículo 724 del Código de Vélez, ¿sí? En el 724 del Código de Vélez estaba la enumeración de todos los medios de extinción. El último de esos era la imposibilidad de pago, traducida acá como imposibilidad de cumplimiento. Bien. Producto del caso fortuito de la fuerza mayor. ¿Quedó más claro, Juan? Sí, ahora sí. Sí, haciendo referencia a la obligación, sí, gracias. No, de nada. No se me Yo ocurre. tengo, profe, una última pregunta. La carga de la prueba cae sobre el deudor. La carga de la prueba de quien invoca el caso fortuito, o sea,
El caso fortuito es una ruptura del nexo causal. ¿Se acuerdan lo que vimos el otro día, que vimos los 4 presupuestos de responsabilidad? Que vimos antipublicidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución. Bueno, el caso fortuito, la fuerza mayor, rompe el nexo causal. O sea, entre el incumplimiento y lo que lo genera y el deudor, hay una interrupción. Supongamos tracen una línea que vincule al momento del incumplimiento con el deudor. En esa línea interviene algo ajeno que corta esa línea de responsabilidad y desvía la responsabilidad por el incumplimiento hacia el hecho generador del caso fortuito. O sea, el deudor no es culpable, el deudor no es, más allá de que el factor cual sea, el deudor no es responsable del incumplimiento. ¿Por qué? Porque se debe a un hecho ajeno, a una causa ajena. Opera como interrupción en el nexo causal. No sé si era eso lo que me estabas preguntando, Lucas. Sí, entonces es de quien lo alega según el artículo 1734. Sí. Por lo tanto, sí, perdón, las eximentes, las que lo que generan el caso fortuito de la fuerza mayor, sí, debe ser probado por aquel que lo invoca. Estoy mirando dónde puede estar esto en la parte 1734. 1734. Prueba de los eximentes, tal cual. La carga de la prueba de las circunstancias eximentes corresponden a quien los alega, sí, sea caso fortuito, sea cualquier causa ajena. La causa ajena puede ser la culpa de la víctima, o el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por quien no se deba responder, que integra un poco el tema del caso fortuito según el nuevo código, conforme dice el 1731. Para eximir de responsabilidad total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no se debe responder debe reunir los caracteres del caso fortuito. O sea, sí, a tu pregunta, debe ser acreditado por quien lo invoca. Normalmente el caso fortuito es un hecho notorio. Es decir, que no solamente lo conocen las partes, sino que lo conocen, en general todo el mundo lo conoce. Entonces, hay determinados, los hechos notorios en materia de derecho procesal, no siempre es necesario probarlos, sino que se prueban solos por la existencia, porque la existencia es conocida por todos. O sea, si viene un deudor al tribunal a plantear, mire, yo no he podido cumplir a raíz de la pandemia, lo que va a tener que demostrar es que la pandemia le impidió cumplir, no la existencia de la pandemia, que ya está demostrada. Es un hecho notorio la existencia de la pandemia. Pero lo que va a tener que demostrar es esa relación entre el incumplimiento y el efecto propio de la pandemia. O sea, mire, yo tenía que cumplir en un horario en el cual las cosas estaban absolutamente restringidas por un decreto de necesidad de urgencia de la Presidencia de la Nación y por lo tanto no podía cumplir. Bueno, en ese caso, si lo demuestra, va a quedar eximido. Bueno, a ver, tengo 2 chats más. Chicos, el Puma el jueves que viene o el martes les podría, no, el martes voy a darle yo, creo que, o les va a dar el cláusula penal probablemente. El Puma, perdón, es Oscar Escarcela. Porque en realidad esta clase se las va a tener que dar de nuevo él. Es bastante pobre lo que les he dado yo. Les pido disculpas, pero bueno, no, antes de dejarlos solos y decirles que no estaba el profesor, preferí participar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran charlar? Hola, profesor. Sí, Alejandro, te escucho. Le hago una consulta. Me trajeron un libro de Alterini. ¿Alterini, Ameal y López Cabana? Sí. Atilio Aníbal Alterini. Oscar Sí. José Ameal. Y Roberto Manuel López Cabana. Derecho Sí. de las obligaciones civiles y comerciales. El verde, el azul, ¿cuál de ellos? Ah, más viejo todavía, más viejo. Ese debe ser del año
90, 80 y pico, 90, sí. Sí. Sí, lo que estuve viendo, lo leí así por arriba, hay muchas cosas que están muy bien explicadas. Muy bien No hay explicadas. duda, no hay duda. Fue el libro que usó la cátedra durante 30 años. A No hay comparación duda de de que están bien explicadas. la única diferencia, el código, o sea, como cambió todo, pero Sí, lo que he visto que está muy explicado, tiene muchos ejemplos claros, simples. por supuesto. eh, Es muy bueno, es muy bueno. Mire, Alejandro, Attilio Alterini era el jurista número 1 en el país. Y además tenía una claridad expositiva francamente llamativa, y un tipo muy sintético para escribir, y realmente era muy bueno, muy bueno. Nosotros usamos el libro de él durante muchos años, y lo que pasó es que Alterini falleció en el año 2012. Ya había fallecido Roberto López Cabana, y el único que quedó fue Oscar Ameal, que no sé, pero Oscar me parece que ya está bastante mayor. Pero es un libro muy bueno. Lo que pasa es que el inconveniente que va a tener es que es una visión de cómo era el derecho en los años 90. Han transcurrido muchos años desde entonces. Entonces se va a encontrar con que no todo lo que dice ahí, lo que dice Alterini, está reflejado en el nuevo código. Gran parte sí, porque el código nuevo tiene como antecedente inmediato el proyecto de 1998, que en la parte de obligaciones civiles y comerciales y en contratos, su autor intelectual fue Attilio Alterini. O sea, el código actual es el proyecto del año 2011. El proyecto del año 2011 se fundó en el proyecto del 98, adoptó el 60% de sus artículos, son los redactados por Alterini y Rivera en 1998. Ahora, no en todo le han dado, el otro 40% no le han dado la razón a Alterini. Por ejemplo, Alterini, en materia de concepto de obligación, él separaba objeto de prestación. Él adoptaba la teoría minoritaria, la teoría italiana, entonces decía, la prestación es siempre conducta, el objeto es la cosa, bien, utilidad de vida. Yo lo entendía mucho más claro a Alterini que a Boeres, que es la posición que adopta el Código Civil y Comercial, la posición de Alberto Boeres, que sigue, entre otros, sigue Daniel Pizarro. Pero yo lo entendía mucho más a Attilio Alterini, sin embargo, no fue la que adoptó el código, entonces no corresponde que porque en la cátedra estudiamos durante 30 años Alterini, sigamos dando una cosa que ya perdió vigencia. Claro, claro. Y así sucede, como sucede con eso, sucede con otras tantas cosas. Por ejemplo, para Alterini, el hecho del tercero no tenía por qué ser caso fortuito. Bastaba con que fuera hecho del tercero y era una causa ajena más distinta que la que está establecida como caso fortuito. Entonces, ¿para qué legislamos el hecho del tercero si ya tenemos legislado el caso fortuito? Si el hecho del tercero tiene que tener los requisitos del caso fortuito, ¿para qué lo mencionamos? Bueno, exclusivamente porque antes no era así, y el código tiene que dejar sentado que ahora no es de esta manera. Claro. Sí, 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 sí. Como hay una continuidad jurídica debe hacerlo, pero en realidad hay montones de situaciones que usted se va a encontrar ahí en ese libro con que le van a resultar un poco dificultosas. Trate de seguirlo si lo tiene a mano y de preguntar en las clases y actualizarse con el libro o con los artículos que están en el campo. Sí, solo era una consulta nada más. Bueno, muy bien. Sigo Pizarro. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Algo más que quieran charlar? ¿No? ¿Alguno de ustedes leyó el tema para hoy? Yo lo leí, pero muy por arriba. Ajá, bueno. Bueno. En la página del Centro de Estudiantes hay una guía, guía del estudiante, que es como, no llega a ser un apunte, pero tampoco es pizarro, o sea, no es tan denso el tema, pero tampoco es un resumen, está simplificado, es como para leerlo, para tener una idea, no para profundizarlo, leí de ahí. Solange, me parece bárbaro que aunque sea para tener alguna información hayas leído algo.
Lo único que les marco es que normalmente nosotros hemos encontrado en esos apuntes del centro horrores garrafales que después repiten. Nos ha pasado en parciales enteros de encontrarnos con el mismo error repetido varias veces. Era un defecto de impresión que el centro de estudiantes venía desde el año 1990 y lo venían repitiendo, entonces alguien lo leyó y toda esa camada de la comisión había estudiado el mismo apunte, y en el parcial nos encontramos con que tuvimos que desaprobar a todos por el mismo error grave. Y lo habían sacado de un apunte, ¿eh? Hay montones de casos de eso. Así que yo les digo, tengan ojo con eso, tengan ojo con estudiar de un apunte que simplifique mucho las cosas. No es que el derecho sea muy difícil, pero tampoco es un cuentito de que el caso fortuito y la fuerza mayor lo puedan aprender con todos sus requisitos mediante una lectura de 2 o 3 carillas. No es tan fácil. De hecho, ya les digo, a mí me sorprende esto. Abro, miro el programa, les puedo decir las pocas cosas que les he dicho, como para ubicarlos dónde está el tema, cuál es el concepto, cuáles son los efectos del caso fortuito, la diferencia entre incumplimiento, imposibilidad de cumplimiento temporal y definitiva, y algunos de los efectos. Obviamente, si yo hubiera preparado la clase, todavía estaríamos hablando de contenidos teóricos. Pero bueno, es así. Por eso, ojo con... espere que tengo que mandar un mail porque ya me llamaron varias veces. Tengo que mandar un mensaje. Un segundo. Bueno. Yo leo del código, el código antes de comenzar las clases, pero hay muchas cosas que el código me parece que no aparecen y que sí están explicadas después en pizarro, digamos. A veces con leer solo el código como que me quedo bastante trunco para la clase inicial Sí, leer el código no es suficiente. El código es la estructura vertebral de la materia, porque vas a encontrar todos los temas sintetizados con efecto normativo. O sea, ahí tenés la norma. No tenés la explicación pedagógica ni el comentario académico de cómo se tratan los diferentes institutos y lo que significan. Ahí hay un resumen de todo esto. Vos fíjate que nosotros hemos leído 4 artículos sobre este tema y todos los efectos y todos los conceptos que están alrededor son construcciones doctrinarias. El código es una guía que te sirve para entender la estructura, de cómo está expresado y entender qué significa cada una de las palabras que está ahí en ese artículo del código. ¿A qué se refiere cada uno de los términos que viene utilizando el código, tanto al definir el caso como al hablar de la imposibilidad de cumplimiento? Pero estudiar se estudia por los libros, sí, por supuesto. Con la ayuda siempre del código al lado. Sí, claro. Chicos, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Bueno, la clase que vi, yo creo que no sé si el martes lo voy a dar yo o se los va a dar Oscar, la de cláusula penal. Creo que hay un apunte hecho de cláusula penal, hay un apunte subido de cláusula penal, una síntesis que le hice yo, me parece que la escribí yo. No sé, tendría que fijarme a ver en el campus, a ver cómo está, en qué unidades. Cláusula penal, sí, hay un... A ver, no, hay un... Pero yo creí que había escrito algo sobre esto. Bueno, después lo voy a buscar. No, ahí está la clase grabada, nada más. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. A mí me aparece en el campus un trabajo práctico para realizar, para ver una película. Yo ya hice la consulta al centro de estudiantes porque me parece que no corresponde. A ver. No sé si es porque o me pusieron en otro plan
La verdad que no. ¿Te Por eso aparece lo consulto. un trabajo práctico para ver una película? ¿Qué película? Sí. Ahora no la tengo presente. Es una película de Darín. Que se trata sobre una investigación, pero me aparece en el campus y creo que se llama Victoria Escarcela, ¿puede ser? La que lo escribe, la que pide el trabajo y dice que creo que lo van a hacer lo presentaron el lunes y van a charlar el lunes. Eso decía en lo que publicaron. ¿Vos decís que eso está en el campus de obligaciones? A mí me sale a mí me sale en el campus. ¿No me podrés mostrar la pantalla? No, por supuesto que no, eso no existe. No se deciden trabajos prácticos sin mi autorización. En ninguna comisión de la cátedra de obligaciones se decide hacer trabajos prácticos sin mi autorización y estoy a cargo de la cátedra. No existe esa posibilidad. Victoria Escarcela es una abogada, que es la hija de Oscar, pero no creo que Oscar haya hecho algo por el estilo, se debe haber confundido. Capaz, seguramente debe ser una confusión. Yo lo que voy a hacer, no sé en cuál de los dos grupos de WhatsApp está usted, lo voy a buscar y yo le voy a mandar una foto de la pantalla de lo que a mí me aparece. Sí, un vínculo, por favor. ¿A alguno de ustedes les aparece algo así? No. Por ejemplo, en penal sí, te piden que veas películas, pero no, en obligaciones no. No, Sí, a por mí eso no me me extraña. aparece. ¿En qué unidad te Además, parece? mire, el único trabajo práctico que está previsto es el trabajo práctico para el miércoles 14, Claro. que es un trabajo práctico que ustedes van a hacer. Se va a habilitar a las 18:30, se va a terminar a las 19:30, es autocorregible, al ratito nomás van a tener los resultados del trabajo práctico, y es un trabajo práctico vinculado exclusivamente con lo que han venido estudiando hasta ahora, o sea, que es una obligación, cómo se cumple y algunas de las consecuencias si se incumple, nada más. Eso es lo que van a trabajar a lo largo de 9 propuestas, preguntas, o como sea, 9 temas previstos con los que van a tener que elaborar. Pero de ninguna manera además no sé qué película de Darín puede ser. Si es algo útil para obligaciones, por ahí lo podemos adoptar. Pero la verdad es que no. Yo se lo voy a pasar para que lo vea. Creo que el cine es muy útil para aprender algunas cosas. Siempre, si refleja adecuadamente algún instituto, puede llegar a ser muy útil. Por ejemplo, cuando vean transmisión de las obligaciones, yo siempre recomiendo, pero es una recomendación, es como, che, viste tal película, viste tal otra, bueno, ya que estás, vete esta. Recomiendo una película que se llama The Big Short, La Gran Apuesta. La Gran Apuesta, que es una película que trata la crisis de las subprime, de las hipotecas subprime en Estados Unidos a fines del 2008-2009, que muestran cómo opera el sistema de transmisión de obligaciones, cómo operan lo que se llama la securitización y la creación de vehículos a través de los cuales se generan nuevos créditos. Para que lo entiendan cómo funciona. Es la base del sistema financiero actual, la base de los fideicomisos. Bueno, ahí está muy bien explicado, y además es una película muy entretenida, que bueno, tiene actores muy conocidos, qué sé yo, trabaja Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt, qué sé yo, una cantidad de actores muy conocidos, y la película es muy buena, y describe claramente cómo funcionan estas transmisiones fiduciarias de créditos. Les sirve a ustedes para comprenderlo. En vez de ponerse a leer un largo libro, se ponen a mirar un rato la película y por ahí lo entienden. Pero si no, la verdad que yo no conozco cuál película en que trabaje la que Darín... Tesis sobre un homicidio, creo que se llama así la película. ¿Cómo? Si mal lo recuerdo, porque la verdad que lo miré y me pareció tan extraño que no... Tesis sobre un homicidio, me parece que es así, que se llama así el nombre de la película. Bueno. Pero después yo se lo voy a pasar. Claro, es la novela de un... Yo tengo la novela por acá. ¿Cómo se llama el escritor? Sí, es el tema de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una novela que se escribió hace unos 20, 25 años. Es muy buena película. Es muy buena película, efectivamente.
Ahora, no veo que tiene que ver con obligaciones. Por lo menos si alguien me hubiera dicho, por ahí lo puedo entender, pero no hay ningún trabajo práctico sobre esa película, absolutamente nada. Pero de todos modos ahora me voy a fijar, voy a explorar un poco el campus, a ver si aparece algo. ¿En cuál campus? ¿En obligaciones o obligaciones plan 88? No, a mí me cambiaron porque me habían puesto en el 88 el año pasado y me cambiaron al plan 2018. Yo me cambié hace 2 años. Vos lo encontrás en el campus de obligaciones. Me figura como en el campus de obligaciones plan 2018. Ahí lo encontrás. Capaz que estuviste viendo penal correcto. en el campus. ¿En qué? Porque en Perdón. penal sí la Perdón, recomiendo. Carolina, discúlpeme. ¿En qué parte está? ¿En alguna unidad? ¿En dónde está bajado eso? Elizabeth. Discúlpeme, lo que pasa es que se me entrecorta el audio, por eso no lo puedo activar. Yo cuando entro a obligaciones me aparecen y me ponen trabajo práctico, pero yo estoy anotada solamente en obligaciones, no estoy anotada en otra materia. Pero bueno, por eso no hice la consulta antes, porque quería hablar con hay ningún la otro gente del centro de trabajo. estudiantes. No, ya me voy a fijar. Bueno, chicos, nos veremos la semana que viene. Muchas gracias. Profe, Hasta luego. gracias.